Las ruinas de Santiago Viejo representan un patrimonio de la humanidad, pues es un área que posee gran valor histórico y excepcional. Así da a conocer la UNESCO algunas ruinas descubiertas o conocidas en distintas ciudades del mundo. Existen famosas ruinas en todo el mundo, desde antiguos lugares en China, el Valle del Indo y Judea, hasta sitios de Zimbabue en África, Grecia, Egipto y Roma del lado de la cuenca del Mediterráneo, como también en los territorios incas y mayas de América y en Mesoamérica. Las ruinas son muy importantes para los historiadores, arqueólogos y antropólogos. Trátese de lo que alguna vez fueron fortificaciones, lugares de adoración, casas, edificios o pueblos, villas y ciudades enteras. En Santiago de los Caballeros, específicamente en Jacagua, se encuentran las ruinas del segundo asentamiento de América, donde el comendador Nicolás de Obando estableciera una villa en 1506, siendo más tarde devastada. En Jacagua la ciudad adquiere, digamos que el mayor esplendor y desarrollo en su primera etapa colonial. Tiene un monasterio de San Francisco, calles tiradas a cordel, se le concede un escudo de armas, el mismo gobernador Obando tenía una casa en este lugar. Y la ciudad permanece en este punto hasta 1562, cuando el 2 de diciembre de ese año un terremoto la destruye conjuntamente con la ciudad de La Vega. Los sobrevivientes al terremoto la trasladan al lugar donde actualmente se encuentra Santiago. Se entiende que hacia fines de 1562, comienzos de 1563. Los terrenos donde están las ruinas se dividieron entre 6 genéticos y hoy se halla fraccionada entre sus numerosos descendientes. Sin embargo, donde se observan con más exactitud algunas edificaciones de la época, fueron heredados por Josefina Benoit, quien junto a su hijo Emmanuel López Benoit velan por estas. Para mí las ruinas tienen un legado familiar. Yo vivo aquí porque yo heredé esta parte. Mi padre la heredó de su tía Floridad Benoit Méndez, viuda Soneira, porque ella se casó con el puertorriqueño Juan Soneira, pero no tuvieron hijos. Uno trata así de preservarlo de alguna que otra forma, aunque quizás uno no tenga los mejores medios posibles, pero como le digo, hay personas que comentan, bueno, pero por lo menos queda algo que ver. El historiador Edwin Espinal asegura que los intentos por el rescate de estos cimientos históricos se han presentado sin ningún logro durante más de 100 años. Que tenemos más de 100 años buscando el rescate de Jacagua, lo que ha sido imposible. La primera vez que se tiene constancia de un rescate de la ruina fue en 1913, cuando se dictó un decreto que declaró de utilidad pública. Más adelante, en 1969, mediante ley 492, las ruinas fueron declaradas monumento nacional. En 1983, el presidente Jorge Blanco dictó un nuevo decreto para construir en el lugar de las ruinas un parque zoológico y botánico, y a esos efectos declaró los terrenos de utilidad pública. Finalmente, la última iniciativa se planteó en el año 2008, cuando por decreto del Poder Ejecutivo se constituyó una comisión presidida por el Ministerio de Cultura. Conversamos con el director del Distrito Municipal de Jacagua, Miguel Ferrera, quien asegura se tiene previsto un plan de rescate para agregar mayor valor a dicho espacio. En relación al rescate de las ruinas de Jacagua, sí tenemos planes. Es una propuesta de campaña que hicimos a nuestros municipios y estamos haciendo la propuesta a nuestro presidente, al Ministerio de Turismo, para que vengan el rescate de las ruinas. Las ruinas tienen desde su inicio un pequeño inconveniente, que es el inconveniente de los pagos a las familias que son los dueños del terreno. Estamos esperando que el Ministerio de Turismo y nuestra presidencia venga y asuma esa responsabilidad, e inmediatamente nosotros pasaríamos al rescate de las ruinas del primer Santiago de América, dicho sea. Para Cabral de la Torre y el profesor Rodolfo Espinal, conocedores de lo ocurrido allí y de los esfuerzos que se han hecho sobre Bajío, consideran que dichas tierras obandinas representan un gran valor histórico y cultural para la República Dominicana. Jacagua es una conquista a desarrollarse para que Santiago tenga potencialidad cultural y potencialidad turística. Lamentablemente no hay políticas nacionales desde el ministerio
con un plan estratégico en función de los patrimonios, en función del desarrollo cultural. Y si esos valores se rescatan, yo estoy seguro de que eso calará profundamente en el ámbito histórico y será un ente de atracción turística. El arquitecto y especialista en revitalización histórica patrimonial César Payams considera que construir en una propiedad privada pese a representar historia es un tema complejo y para el gobierno intervenir son muchos los estudios que debe ejecutar. Es un tema complejo porque no es un tema de la actualidad o de esta modernidad, sino es un tema muy del pasado, el estatus de la propiedad donde está la ruina de Jacagua. Esas propiedades son privadas, es un tema muy particular en el país quizás. Siempre edificar en ruinas es un tema, pero sí, de alguna manera, algún tipo de instalación que permita un centro de visita, un centro de, si se quiere, interpretativo de lo que uno va a ver, maquetas quizá de la villa, para uno entender la dimensión y las ruinas que va a encontrar siempre, pero siempre y cuando esas instalaciones sean algo que hablen del lenguaje de la actualidad y tengan esa característica, si se quiere, de no para querer hacerse ver que es de la época. Para Juan Carlos Ortiz, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, la única forma de agregar valor a estas ruinas es con la mediación directa del gobierno central, quien tiene la potestad de llevar a cabo un plan de expropiación de dichas tierras. Nosotros no podemos olvidar la historia de lo que es Santiago, de lo que son nuestras ruinas en Jacagua. Eso se debe rescatar, porque es una parte importante para las personas que nos visitan. Los patrimonios nacionales deben ser administrados por el Estado, aunque con concurso de la empresa Alianza Público-Privada, para que eso se mantenga independientemente del gobierno de turno. Promover las ruinas de Jacagua como atractivo turístico-cultural sería un destino de primer orden dentro de los planes de promoción turística de Santiago, ya que esto se podría vincular con las ruinas de la Isabela en Puerto Plata y la de la Veja Vieja en La Vega, a modo de circuito colonial en el Cibao. Y así como se hizo con la Isabela y se inició en su momento con la Vega Vieja, podrían integrarse estas ruinas a un circuito cultural, histórico, que vincule tanto la Isabela, la Vega Vieja y Pueblo Viejo en Jacagua, estas ruinas, como parte de una oferta turística regional. Aquí en nuestro patio como Santiago, unas ruinas históricas que nosotros debemos poner a número uno para que esos cruceristas que lleguen a Puerto Plata vengan a Santiago y vean esas ruinas y van a quedar admirados. Y sería una forma también de uno darle un mayor desarrollo a lo que es la sección de Jacagua, a lo que es la sección de que circuncidan el Parque Jardín Botánico, e importantizar esa zona, y eso serviría de creación de empleo y fuentes de riqueza para Santiago. Actualmente se puede visitar el lugar pagando 100 pesos por persona a la señora Josefina, quien junto a su hijo sirven de guía a quienes van a verlas, dando un recuento histórico y mostrando los cimientos y edificaciones de la época colonial que aún se conservan en el área. En este último año no han venido muchas. En el año 19 fue que más vinieron. Vinieron alrededor de 100 personas o 110 por ahí, durante el año. En el año 20, no, algunas 30 personas, por el asunto de la pandemia. Y en este año, 3 en el mes de enero, y ahora ustedes 3, son 6. Que la persona cuando ven aquí se lleve, una impresión de... vi algo, aprendí algo nuevo. Y esto es algo que a las personas de Santiago, quizá por ignorancia o desconocimiento, no lo toman en cuenta. Porque quizá muchos pensarán que Santiago siempre estuvo próximo al margen del río Yaque del Norte. Se puede observar un camino empedrado, la planta de una construcción militar,
muros y las escalinatas y paredes de lo que se supone fue la iglesia reconstruida en el siglo XIX y un pozo reformado en alberca. Estas son las evidencias más palpables de este segundo asentamiento de Santiago. Lo que se ve actualmente en Jacagua es parte de una reconstrucción romántica que la familia Benoit inició en 1892, cuando se cumplieron 400 años del descubrimiento de América. No se terminó esa reconstrucción y lo que quedó se destruyó en el terremoto de 1946. Pero lo que quedaba a ese momento de ruinas españolas, como ha establecido el doctor Carlos Doval, no sobrepasaba 1 metro de altura. De manera tal que toda la ciudad está prácticamente sepultada desde 1562 y se extiende mucho más allá de los terrenos de la familia Benoit actualmente. Según expertos, existen suficientes elementos arquitectónicos para poner en valor las ruinas. Josefina Benoit asegura estar en la disposición de vender el espacio donde se encuentran parte de los remanentes de la época, con la condición de recibir buena oferta. Entonces, el gobierno tiene que venir, determinar qué es lo que le interesa, medirla. Entonces lo demás queda automáticamente libre. Ahora, si aparece alguien que la quiere comprar entera, pero no a precio de vaca muerta, yo no tengo ningún inconveniente, porque inclusive hasta por mi salud yo me quiero mudar de aquí, pero tampoco puedo dejar esto botado y venderlo a precio de vaca muerta, porque entonces ¿qué es lo que yo voy a comprar? Una casucha, como están los precios que usted sabe. Y eso que ni siquiera que yo me mude a la misma ciudad, aunque yo me mude, por ejemplo, por Licey, por Tamboril, hasta por Moca, que no tendría interés, pero vamos a suponer que aparezca algo de interés. ¿Cómo que están los precios ahora? Carísimo. A la espera de ver qué sucederá con este espacio, si serán realizados otros estudios con la intervención directa del gobierno a fin de realzar dicho espacio cargado de historia, para que todas las personas que quieran conocer la reseña del segundo asentamiento de Santiago y lo ocurrido allí tras el devastador de aquel terremoto acaecido hace poco más de 5 siglos. Malezas, pisos, muros y plantas están a la espera de un verdadero rescate que enaltezcan el valor histórico-cultural que poseen estas tierras, ubicadas en el Santiago más viejo de América.